Hola Ramiro, ¿cómo te va? Muy buenas, me ayudan por favor activando la cámara, muchas gracias. Buenos días, me ayudan activando la cámara, por favor. Hola Daniela, buenos días. Hola, Lisa, buenos días. ¿Cómo te va? Bien, Lisa, gracias. ¿Y a usted cómo le va? Muy bien. ¿Cómo está la familia? ¿Todos tranquilos? Sí, Lisa. Mejor, me alegro mucho. Tus compañeros, no parecen. Ya les escribo al grupo de papás para que se... Ya, muy amable, sí, serías muy amable. Ámbles avisando. Señor Rojas, buenos días. Por favor, activen la cámara, muchas gracias. Buenos días, Liz. Hola David, ¿cómo te va? Muy bien, ¿y usted? También, camarada, aquí viendo cómo llevamos las clases. ¿Te conectas de tu celular? Sí, Ah, ya. Tu hermana Cris. porque la computadora la usa mi hermana, pero ella también se conecta desde el celular. Yo creo que está haciendo deberes desde la computadora. Ay, ay, ay. Yo decía porque tu hermana Cris estaba conectada hace un momento, creo que estaba en la compu. Sí. Listo, entonces. Empecemos con los que están a medida que se vayan uniendo, pues, para no desperdiciar el tiempo. Vamos a trabajar. Vamos a continuar con lo que es el estudio de funciones trigonométricas. Estamos con ustedes. Vamos a salirnos un poco de la rigidez de lo que son la resolución de los triángulos, de nombrar los triángulos en la mayoría de casos o de problemas que se nos presentan. No siempre se nombra de la misma manera o nos piden nombre el triángulo o nos dice resuelva el triángulo en su totalidad. En la mayoría de casos simplemente pues nos pide que hallemos un dato nada más y pues sería una pérdida de tiempo y de esfuerzo estar calculando el resto de elementos del triángulo. Entonces, por ejemplo,
Dice calcular el valor de X de cada figura utilizando las razones trigonométricas vistas. Vamos, pues las razones trigonométricas recuerden que eran seno opuesto sobre hipotenusa, adyacente, coseno adyacente sobre hipotenusa y tangente opuesto sobre adyacente. Partamos con este ejemplo. Si se dan cuenta, aquí no tenemos nombrado el triángulo, no tenemos un lado C, no tenemos ningún referente con respecto a nombres, pero tampoco me dice que resuelva todo el triángulo. Así que sería un esfuerzo inútil, por así decirlo, estar nombrando todo el triángulo, sino simplemente tendría que trabajar con los datos que me dan. Ahora, ¿cuántos datos me están dando? Me están dando 3 datos. Me están dando un ángulo y me están dando 2 lados. Entonces, yo puedo armar una función trigonométrica que me relacione este ángulo con estos 2 lados. Tomando en cuenta estos 2 datos y el ángulo con respecto a alfa, X vendría a ser un opuesto, si nos damos cuenta. Y 36 vendría a ser hipotenusa, porque está opuesto al ángulo recto. Entonces, función trigonométrica que me relaciona un opuesto con la hipotenusa, pues sería la función seno. Entonces, seno de alfa, en este caso, sería igual a el opuesto que es X sobre la hipotenusa 36. Puedo cambiar datos y despejar de una vez X. ¿Qué le estorba a X? A X le estorba 36. Está dividiendo, puede pasar a multiplicar. Y quedaría que X es igual al seno de 28 multiplicado por 36. Y pues ese cálculo yo lo puedo hacer en la calculadora, valga la redundancia, y diría seno de 28 grados, siempre cerrando el paréntesis, por 36. Y me daría como resultado 16.9, puedo dejarlo. Entonces, el resultado de X en este caso es 16.9. No haría falta que yo esté nombrando todo el triángulo o poniendo todos los datos, ya que no me está pidiendo que solucione todo el triángulo, sino simplemente me está pidiendo que haya un dato, que en este caso sería X. Entonces no tendríamos que hacer todo el procedimiento, sino simplemente trabajar con los datos que tenemos de forma intuitiva. Ahora, vamos con el segundo ejemplo. Tengo que encontrar X. X es un lado. Me están dando un ángulo alfa que mide 13 grados y me están dando otro lado que mide 11. No me dan unidades, pero que mide 11. Ahora, tengo que ver qué datos me están dando. Con respecto al ángulo alfa, X vendría a ser hipotenusa, porque es opuesta al ángulo de 90 grados. Y 11 vendría a ser un adyacente. Démonos cuenta. X es hipotenusa y 11 es adyacente. ¿Por qué no es opuesto? Porque opuesto sería este lado de acá. Entonces, función trigonométrica que me relaciona una hipotenusa y un adyacente. Hipotenusa y adyacente. Entonces estaríamos hablando de la función coseno. Si se dan cuenta, adyacente e hipotenusa. Y podría decir, coseno de alfa es igual a adyacente, que es 11, sobre la hipotenusa, que es X. Entonces, coseno de alfa es igual a 11 sobre X. Quiero despejar X. X está dividiendo, puede pasar a multiplicar. Entonces, X por el coseno de 13 grados es igual a 11. Quiero encontrar X, despejo X, que le estorba todo lo que es el coseno de 13 grados, que está multiplicando, yo lo puedo pasar a dividir. Y diría que X es igual a 11 sobre el coseno de 13 grados. Para encontrar el resultado, yo utilizaría la calculadora y diría 11 dividido para el coseno de 13 grados, que me daría como resultado 11.29
11, sí, 11.29 podemos dejarlo. Y ese sería mi resultado. X me diría 11.29. Como ya les manifesté, pues, como solo me están pidiendo que haya un dato, no hay necesidad de cambiar de nombres, no hay necesidad de establecer toda la rigidez de un triángulo rectángulo. Entonces, vamos con el siguiente. Me pide que haya este ángulo X. Ojo, que aquí está cambiando incluso los nombres. Ni siquiera les está poniendo los mismos nombres con los que solemos trabajar. Por ejemplo, alfa, beta, el ángulo C. Si no, aquí a este ángulo lo llama X. Pero yo tengo que tener siempre en mente que pues las funciones trigonométricas relacionan sus lados, no sus nombres. Así que los nombres es lo de menos. Entonces, vamos, como en este caso solo me pide que haya un dato, puedo ver qué me están solicitando. Me están solicitando que encuentre este ángulo. Con respecto al ángulo X, ¿qué es 24? 24 viene a ser un adyacente. ¿Y qué es 36? 36 viene a ser una hipotenusa. ¿Por qué? Porque está opuesto al ángulo de 90 grados. Entonces, función trigonométrica que me relaciona una hipotenusa y un adyacente, hipotenusa y adyacente, otra vez función coseno. Entonces, coseno del ángulo X es igual a adyacente sobre hipotenusa, que sería 24 sobre 36, ¿sí? 24 sobre 36 y tendría que hacer ese cálculo y diría 24 dividido para 36 me da como resultado 2/3, que sería 0.67 en decimales. Entonces, el coseno del ángulo X, ojo que aquí estoy hablando del ángulo X, es igual a 0.67. ¿Cómo despejo el ángulo? Porque yo simplemente quiero el ángulo. ¿Qué le estorba? Toda la función coseno. Ya les enseñé cómo se despeja eso. Eso se despeja con la función arco coseno. Entonces, X es igual a arco coseno de 0.67. Recordar que siempre tengo que trabajar con todos los decimales en la calculadora y diría arco coseno del número anterior que ya tenía con todos los decimales y me da como resultado 48.19, lo puedo dejar, 48.19, y a ese número lo tengo que transformar en grados, minutos y segundos presionando esta tecla. Y me daría 48 grados, 11 minutos y 23 segundos redondeados, sí, 23 segundos, 48 grados, 11 minutos con 23 segundos. Entonces, X es igual 48 grados, 11 minutos, 23 segundos. Vamos con otro ejemplo. En este ejemplo me están dando un ángulo y dos lados. Ojo, tengo que situarme en el problema. Entonces, de acuerdo al problema, con respecto al ángulo X que me están pidiendo que encuentre, 2 vendría a ser opuesto, ¿no es cierto? Y 4 vendría a ser adyacente, porque la hipotenusa no me la están dando, entonces 2 vendría a ser opuesto y 4 vendría a ser adyacente. Función trigonométrica que me relaciona un opuesto y un adyacente, pues sería la función tangente. Opuesto y adyacente. Entonces, tangente del ángulo X es igual a 2 dividido para 4. Esto yo lo puedo simplificar, mitad 1, mitad 2, que sería un medio. Un medio equivale a 0.5, ¿no es cierto? Entonces, la tangente del ángulo X es igual a 0.5. Ojo, hacemos el mismo procedimiento que acá, solo que en este caso, ¿qué le estorba? Le estorba tangente. ¿Cómo despejo el ángulo X? Pues con la función arco tangente. X es igual a arco tangente de 0.5 y tengo que encontrar ese resultado. Voy a trabajar. Arco tangente de 0.5 me da como resultado 26.57 podría ser.
con 2 decimales, 26.57. Y tengo que transformar, obviamente, ese valor a grados, minutos y segundos presionando esta tecla y me daría como resultado 26 grados, 33 minutos y podemos dejarlo en 54 segundos porque no puedo redondear hacia arriba. Entonces, 26 grados, 33 minutos y 54 segundos. 26 grados, 33 minutos, 54 segundos. Nótese que no tenemos la misma rigidez que cuando nos piden resolver todo el triángulo. Simplemente trabajo con los nombres que me dan, ya que solo tengo que sacar un solo dato. Así que estar nombrando todo el triángulo y renombrando cada uno de sus ángulos, pues sería una pérdida inútil de esfuerzo y de tiempo, más que todo. Entonces, continuamos, por favor. Dice, calcular el ángulo alfa de cada uno de los siguientes triángulos. Vamos a ver. Tenemos nuestras funciones trigonométricas que siempre las usamos. Seno, coseno y tangente, que ya las deben saber de memoria, por favor. Entonces, nos dan este triángulo. Vamos a ver las funciones trigonométricas. Con respecto al ángulo alfa, ¿qué me están dando? Me están dando un adyacente que sería 21.1 y me están dando una hipotenusa que sería 25.5. Entonces, función trigonométrica que me relaciona un adyacente y la hipotenusa, adyacente e hipotenusa, función coseno. Entonces, coseno del ángulo alfa es igual a 21.1 sobre 25.5. Realizo el cálculo. 21.1 dividido para 25.5. Me da como resultado 0.83, lo puedo dejar. 0.83 coseno de alfa. Para encontrar alfa sería con la función arco coseno. Partimos. Alfa es igual a arco coseno de 0.83. Regreso. Función arco coseno del número anterior que ya lo tenía calculado y me da como resultado 34.16 y tengo que transformarlo como siempre a grados, minutos y segundos. 34 grados, 9 minutos, 44 segundos. 34 grados, 9 minutos, 44 segundos. Con este ejemplo. Vamos con el siguiente ejemplo. De igual manera, me piden calcular alfa. ¿Qué datos me están dando? Con respecto a alfa, ¿1 qué es? 1 es opuesto. Notar siempre eso. Con respecto a alfa, 1 es opuesto. Y 1.5, ¿qué será? Es hipotenusa. Entonces, función trigonométrica que me relaciona opuesto a hipotenusa sería función seno. Seno de alfa es igual a opuesto que es 1 dividido para la hipotenusa que es 1.5. Entonces, realizo el cálculo. 1 dividido para 1.5 me da como resultado 0.67. Para despejar alfa, función arcoseno. Alfa es igual a arcoseno de 0.67. Entonces, shift arcoseno del número anterior y me da como resultado 41.81. ¿Puedo dejarlo? 41.81, siempre expresado luego en grados, minutos y segundos, y quedaría 41 grados, 48 minutos y 37 segundos. 41 grados, 48 minutos y 37 segundos. Vamos, otro ejemplo. Me piden que calcule alfa. Con respecto a este ángulo alfa de aquí, ¿qué lados me están dando? Con respecto a alfa, 10 es opuesto. Miren, 10 es opuesto. ¿Y 5 en qué se convierte? En adyacente. Opuesto y adyacente. ¿Qué función? Ah,
función tangente. Entonces, tangente de alfa es igual al opuesto 10 sobre el adyacente 5. 10 para 5, pues me da como resultado 2, ¿no? Entonces, tangente de alfa equivale a 2. Para despejar alfa, función arco tangente. Entonces, alfa es igual a arco tangente de 2. Voy a realizar los cálculos y digo, arco tangente de 2. Me da como resultado 63.4344 podría ser. 63.43 lo voy a dejar. Y a ese número tengo que transformarlo en grados, minutos y segundos. 63 grados, 26 minutos, 6 segundos. ¿Sí? 63 grados, 26 minutos con 6 segundos. Redondeado. 63 grados, 26 minutos y 6 segundos. Continuamos. Ahora vamos a ver, por favor, algo que es la aplicación de trigonometría para lo que es el cálculo de áreas y resolución de problemas. Vamos a empezar con la primera parte, que sería la parte más fácil, por así decirlo. Entonces, me piden que calcule el valor de X en esta figura utilizando razones trigonométricas. Me dicen que calcule toda la medida de este triángulo. Me dicen que esta altura que han trazado aquí mide 20 y que este ángulo mide 26 grados y este ángulo de acá mide 38 grados. ¿Cómo lo calculo? Pues voy a proyectar esto. Voy a proyectar la altura un poco más y cada uno de los lados. Nótese que X es todo este lado de aquí. Entonces, voy a proceder a nombrar cada una de las partes de ese lado. A este lado le voy a llamar Y y a este lado le voy a llamar Z. Dicho esto, yo podría decir que la medida de X es igual a la medida de Y más la medida de Z. ¿Se entiende esta parte? La medida de todo este ángulo X grande es igual a la medida de Y más la medida de Z. No es nada del otro mundo. Continuamos. Voy a trabajar en este triángulo, en el triángulo que se está resaltando. ¿Sí? De acuerdo a ese triángulo, ¿qué función trigonométrica puedo aplicar? Miren, tengo 26 grados, tengo 20 y tengo este lado que mide Y, que es lo que no conozco. Entonces, de acuerdo a este triángulo, Y vendría a ser un adyacente y este lado de aquí vendría a ser un opuesto. Entonces, función trigonométrica que me relaciona el opuesto y un adyacente, pues sería la función tangente. Y diría, tangente de 26 grados es igual a 20 dividido para Y. ¿Sí se entiende? Yo quiero encontrar Y. Función trigonométrica que me relaciona el opuesto y Y que sería un adyacente. Entonces, función tangente. Tangente de 26 grados es igual a 20 para Y. Muy bien. ¿Qué está haciendo Y aquí? Dividiendo. Puedo pasar al otro lado a multiplicar. Y diría, Y por tangente de 26 grados es igual a 20. ¿Qué le estorba Y? Pues esta tangente de 26 grados que está multiplicando pasaría a dividir. Y diría, Y es igual a 20 sobre la tangente de 26 grados. Entonces, utilizamos la calculadora y digo 20 dividido para la tangente de 26 grados. Me da como resultado 41.01, podría ser aquí con dos decimales, 41.01, este subiría y pues tendría que la medida de Y es de 41.01. Bueno, ya tengo la medida de Y. ¿Qué me falta encontrar? La medida de Z. Para la medida de Z, tomaría en cuenta este ángulo de acá, este triángulo de acá, perdón. Tomaría en cuenta este triángulo chiquitico de aquí. Entonces, ¿qué me dan? Me están dando esta altura que mide 20 y este lado que es Z que desconozco y este ángulo que mide 38 grados. Con respecto a este ángulo, 20 que es opuesto y Z que es
adyacente. Función trigonométrica que me relaciona un opuesto y un adyacente sigue siendo la función tangente. Entonces, tangente de 38 grados es igual al opuesto 20 sobre el adyacente z. Hago el mismo procedimiento que aquí. Z pasa a multiplicar y luego la tangente, en este caso de 38, pasa a dividir. Y me quedaría z es igual a 20 sobre la tangente de 38. Realizo el cálculo. 20 dividido para la tangente de 38 en este caso. Cierro paréntesis, pues me daría 25.6 podría ser. Pues 25.6. ¿Ya? Ya tengo la medida de Y, ya tengo la medida de Z, así que ya puedo encontrar la medida de X. ¿Qué me dice? X es igual a Y más Z. Entonces, X sería igual a 41.01 más 25.6. Y ya tendría pues resuelto mi problema, que es 66.61 la suma de estas dos cantidades. Si se dan cuenta, podemos aplicar trigonometría no solo para resolver un triángulo, sino ya para resolver problemas de la vida cotidiana en los que se tiene que aplicar funciones trigonométricas. Continuamos, por favor. No te duermas, David. Dice, Ramiro, por ahí debe estar conectado. Está volando su cometa y le gustaría saber qué altura alcanza la sombra. La sombra de la cometa comienza, perdón, la sombra de la cometa sería, que comienza a sus pies y termina a 6.7 metros y el ángulo que forma con el cable con el suelo es de 39 grados. ¿A qué altura se encuentra la cometa? Muy bien. Tenemos el siguiente gráfico. Pues aquí estaría Ramiro, que no lo he dibujado para no ofenderlo, y está ubicado desde la sombra de la cometa a una distancia de 6.7 metros y está formando un ángulo de 39 grados. A mí me piden que encuentre esta altura, ¿ya? A esta altura aquí la han denominado X. Vamos a trabajar con esos datos. Funciones trigonométricas. Con respecto al ángulo de 39 grados, X sería un opuesto y 6.7 sería adyacente. Función trigonométrica que me relaciona opuesto y adyacente, pues sería la función tangente. Parto, tangente de alfa es igual a X sobre 6.7. ¿Qué quiero? X. Despejo este 6.7 que está dividiendo, pasaría a multiplicar. Y me quedaría X es igual a tangente de 39 grados por 6.7. Para realizar el cálculo, lo hacemos de la siguiente forma. Tangente de 39 grados, por favor, siempre cerrar el paréntesis, por 6.7. Y me daría como resultado 5.43. 42, redondeado 43. Y me quedaría que X vale 5.43 metros, que sería en este caso la altura que hay desde el suelo hasta la cometa. Un ejemplo práctico. Vamos con el último ejemplo. Dice, calcular la altura de la torre de refrigeración de una central nuclear si se sabe que su sombra mide 271 metros cuando los rayos solares forman un ángulo de 30 grados. Vamos a ver el gráfico del problema para entenderlo un poco mejor. Entonces, tengo que calcular esta altura de aquí, de esta torre. ¿No es cierto? Me piden que calcule esta altura. Y dice que los rayos del sol con respecto al suelo forman un ángulo de 90 grados. Aparte, me dice que se sabe que la sombra mide 271 metros. Entonces, la distancia desde aquí hasta la base de la torre, pues me daría como resultado 271 metros. Ya tengo mi triángulo aquí dibujado. Tengo mi triángulo rectángulo dibujado. Tengo 30 grados. Tengo H y tengo esta medida X de 271.
Entonces, función tangente, porque miren, con respecto a 30 grados, h que es opuesto y x que es adyacente, función tangente, h sobre x. ¿Qué quiero encontrar? H, por lo tanto, cambio datos, tangente de 30 grados es igual a h sobre 271. Le doy la vuelta a la ecuación, a h sobre 271 es igual a tangente de 30 grados. Quiero h. ¿Qué está haciendo el 271? Dividiendo, pasaría a multiplicar y diría h es igual a tangente de 30 por 271. Entonces, realizamos el cálculo. Tangente de 30 grados, cierro, por 271. Me da como resultado 156.46. Podría dejarle porque no me alcanza para subir al siguiente decimal. Entonces, h tendría una altura de 156.46 metros. ¿Sí? Estos serían los ejemplos de aplicación de triángulos y de aplicación de funciones trigonométricas. Con ustedes no tenemos que realizar problemas muy elaborados. Para iniciar, vamos a empezar con estos problemas básicos y por favor, lo que quiero que entiendan es que las funciones trigonométricas no son tan rígidas. Lo que yo les enseñé de los triángulos para poder trabajar es más para que me entiendan. Si se dan cuenta aquí, hemos aplicado los nombres que hemos considerado. Lo que quiero que se comprenda es que las funciones trigonométricas funcionan con diferentes nombres. No hay necesidad de la rigidez del triángulo, pero tenemos que también saber resolver un triángulo rectángulo si nos lo pide. Por favor, ya voy a subir todo el material disponible. Muchas gracias por su participación en esta clase. Ya les voy a poner también la tarea y por favor dejarán en el chat la asistencia. Ya saben, nombres y apellidos, por favor, antes de retirarse. Muchas gracias. Nombres y apellidos. Son los únicos datos que tomo en cuenta para la asistencia de la clase. Por favor, dejarán en el chat los nombres y apellidos. Gracias, Joseph. Gracias, Ramiro. Hasta luego, Lisen. Nos vemos, camarada. Un gusto. Oiga, dicen Dime. algunas madres de familia que no podían ingresar a la reunión ¿Sí? en el grupo de WhatsApp. El link está publicado en el Classroom. Sí, pero una ya mandó así una captura y dice que la reunión estaba en curso. Tenían que entrar por las que pongo en Classroom, camarada. Dámeles avisando, por favor, eso, que siempre entren a Classroom y siempre están los links ahí, ¿ya? Con esos links tienen que ingresar siempre. Ya. ¿Listo? Gracias, Hasta luego, Liz. camarada. Un gusto. Josué, por favor, su nombre. Hasta luego, profe. Nos vemos, hasta luego, gracias. Soy Vinicio.